Aleluya. Alabado Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a entrar rapidito a la palabra. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque un corazón que está agradecido no hay que motivarlo. Amén. Porque automáticamente saca lo que hay adentro. Gloria a Dios. Vamos a leer en Daniel 3. Y mientras lo busca, siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Daniel 3. Daniel capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos instrumentos de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar y pídale a Dios en esta noche que le hable por medio de la palabra. Gloria a Dios. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre celestial, nosotros continuamos, mi Dios, delante de tu trono de gracia, Padre santo, para que sea tú glorificándote, para que sea tú libertando cualquier mente que pueda estar cautiva, para que sea tú, Padre celestial, llenando, mi Dios, en esta noche, que sea tú restaurando, que sea tú contestando en esta noche, Padre. Toma el control, mi Dios, porque tú dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás, mi Dios, y nosotros creemos de que tú estás aquí, mi Dios, pero queremos ver tu mover de una forma muy especial en esta noche, mi Dios. Tome el control, Padre. Yo solamente soy un instrumento, mi Dios, en tus manos. Úsame, mi Dios, como tú quieras, que sea tú cambiando, que sea tú transformando, Padre celestial, atando toda obra de la tiniebla en el nombre del Señor Jesucristo, y declarando los aires celestes libres, Gloria a Dios. Gracias por tu misericordia y gracias por tu visitación, mi Dios. Gracias, mi Dios. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten arriba de la alabanza. Gloria a Dios. En esta noche yo te voy a hablar del tema o del tópico: no temas, Dios te dará la victoria. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. La palabra victoria es la expresión que indica alegría por haber vencido al contrario en una competición o en una lucha. Primero que yo seguir, todos mis hermanos de habla papiamento comprenden español. La persona que
habla papiamento y no comprende español, búsquese a alguien, usted levanta la mano y los ujieres le van a buscar a alguien para que le traduzca, amén. Porque es necesario que donde usted esté y se esté predicando la palabra, que usted entienda qué es lo que Dios le quiere dejar dicho, amén. Sin vergüenza, levante la mano y entonces se le busca un traductor. Gloria a Dios. Esa es la palabra victoria, amén, que indica alegría por haber vencido su contrincante. Gloria a Dios. Y la palabra temer es sentir miedo ante alguien o algo que considera que puede ser perjudiciar o causarle un mal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Aquí nosotros vemos que estos 3 siervos de Dios se encontraron en una situación difícil. Amén. Donde se le quería imponer que ellos dejaran a su Dios a un lado para servirle a un Dios falso o a dioses falsos. Amén. Y le fueron con el chisme, porque siempre donde quiera hay chismoso, amén. Y le fueron con el chisme al rey, diciéndole: aquí hay 3 hombres que no quieren postrarse ante la imagen que tú hiciste. Y el rey fue y lo confrontó. Y le dice el rey que se postren. Y ellos ya le dicen que no, tienen que responderle en cuanto a ese asunto. Y el rey quiere intimidarlo, meterle miedo, pero ellos se quedan parados en su palabra, en qué Dios ellos confían. Y ellos le responden al rey: oh rey, del horno él no va a librar, y de tu mano también. Amén. Y ellos se le identificaron al rey Nabucodonosor, a quien Dios ellos le servían, quién era Dios en su vida, amén, y que si Dios lo libró de varias pruebas, tribulaciones, de esta también el Dios le iba a librar. Y ellos le contestaron al rey, sin importar que el rey llevara a cabo sus acciones con la cual él lo amenazó. Amén. Pero ellos se quedaron parados arriba de su palabra. Amén. Ellos se quedaron parados arriba de la palabra que estaba en ellos, porque lo que hay dentro, eso es lo que tú vas a expresar. No importa la circunstancia, no importa la situación, pero lo que está en ti, eso es lo que tú vas a expresar. Amén. No importa cómo el enemigo se levante en contra de ti. Amén. Pero tú tienes que responderle de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. No importa cómo te intimide, no importa cómo te amenace. Amén. Y Dios te dice en esta noche: no tenga miedo, no tenga miedo. ¿Qué te está turbando? ¿Qué te está preocupando? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu adversario en esta noche? ¿Cuál es tu preocupación? Dios te dice en esta noche: no tenga miedo, yo te daré la victoria. Yo te daré la victoria. No importa la situación, no importa la condición, Dios a ti te dice: yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria. Pero a esa situación tú tienes que identificártele quién tú eres en Dios. ¿A qué Dios tú le estás sirviendo? ¿A qué Dios tú le sirves? ¿A qué Dios tú le crees? Amén. Identifícale a esa situación de acuerdo a la palabra. Amén. Porque estos 3 siervos no se le identificaron al rey de su propio yo, sino del poder que había en él, que era la palabra de Dios. Y así fue que le respondieron al rey: no tenemos que decirte nada sobre este asunto. Dios nos va a librar de ese horno, y Dios nos va a librar también de tu mano. Amén. Porque la circunstancia, la necesidad quiere que tú le creas, quiere que tú te le humille a esa situación, pero tú le tienes que responder de acuerdo a la palabra. No sé qué te está
atemorizando, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu adversario, pero tú sí lo sabes. Actúa de acuerdo a la palabra, porque Dios te va a dar la victoria. Y Dios te dice en esta noche que no temas. Dios te dice que no temas, amén, que guardes silencio ante Dios, pero que declare la palabra en esa situación, porque Dios va a mover esa situación, no importa cómo sea, no importa cuál sea, no importa cuál sea. Dios dice en su palabra, cualquier necesidad, tráemela a mí en oración, con acción de gracia. Tráesela a Dios y ponla delante de sus pies, y tú vas a ver que Dios te va a dar la victoria. Pero tienes que descansar en Dios y saber de que esa petición está delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el rey Nabucodonosor dijo: si ustedes no adoran mis dioses, yo voy a calentar ese horno, y yo lo voy a calentar 7 veces más tanto que lo acostumbrado. Amén. Y todavía da el rey orden: no lo entren así, también amárrenlo. También amárrenlo. Le podían amarrar el cuerpo, los pies, las manos, pero no le podían amarrar el alma. Amén. Porque ellos confiaban en su Dios. Su alma estaba libre. Amén. Y cuando el rey lo entró dentro del horno, él fue y se paseó y dijo: ¿no eran 3 ellos? Porque yo veo 4. No eran 3, porque yo veo 4. ¿Por qué yo estoy viendo 4? Ellos eran 3. Porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. De aquellos que le temen. De aquellos que confían en la palabra, y no solamente acampa alrededor de ellos. La palabra de Dios dice que lo defiende, de su adversario, que lo defiende de ese que le está haciendo frente. Amén. Eso es confiar en la palabra de Dios. En esa situación por la cual tú estás pasando, el ángel de Jehová está acampando alrededor de ti. El ángel de Jehová está peleando esa situación, está peleando esa necesidad, está peleando esa preocupación. No importa cómo se llame, pero tiene que creer la palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor y alrededor de los que le temen, porque lo hizo con ellos 3. Y si lo hizo con ellos 3, lo puede hacer contigo. En tu situación lo puede hacer. Solamente tiene que confiar y solamente tiene que declarar la palabra. Y tú te le tienes que identificar a esa situación. ¿Quién es Dios en ti? ¿Quién es Dios en ti? Ay, pero yo llevo años, yo llevo meses en la misma situación y nada pasa. Dios te está probando. Sigue fiel. Sigue fiel, porque estos 3 siervos tenían posición en el reinado del rey Nabucodonosor, y ellos pudieron decir: caramba, nos van a matar, y mira la posición que nosotros tenemos aquí. Vamos a adorar su Dios. Pero ellos decidieron dejarlo toda esa posición para ellos serle fiel a Dios, porque tenían una convicción: quién era Dios, que Dios es el que quita y pone reyes. Amén. Que Dios fue que le dio esa posición. Amén, hermano. Y tenemos que confiar en Dios en nuestra situación, en nuestra necesidad. Tenemos que confiarle a Dios. Hebreos 4:12 dice: gloria a Dios, santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios
dice primeramente que es viva. Amén, que tiene vida y que da vida también. Y después dice que es eficaz, que hace efecto, que es confiable la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dice eso. Y Jesús también le dijo en otro palabra también: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Dos versículos diferentes, pero con el mismo significado. La palabra es viva y eficaz. Amén. Y es más cortante que una espada de doble filo. Y dice que estas palabras, que lo que es viva y lo que es eficaz, lo van a seguir en aquellos que la creen, aquellos que la ponen en práctica. La palabra es viva y es eficaz, es real. Amén. Hace ese efecto en aquellos que confían en la palabra. Dice así la palabra, y hay que confiar en la palabra. Amén. Que la palabra produce efecto. La hermana Valerie, en su corto pensamiento el martes, dijo que en la palabra hay poder, y recalcó eso. Y es lo mismo que yo te estoy trayendo en esta noche, pero te lo estoy trayendo diferente. No es algo, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es sí y amén, y es igualita y no cambia. Ayer, hoy y mañana va a ser la misma palabra. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Estos tres siervos de Dios solamente declararon la palabra. Ellos no hicieron nada más. Creyeron la palabra, amén, y la declararon a aquel contrincante que le estaba haciendo frente, y declararon la palabra. Y la palabra dice que esa palabra va a seguir a los que creen y la ponen en práctica. Así dice que es viva, que es eficaz. Amén. Cuando nosotros sabemos que a veces cuando se está promoviendo cualquier producto, sea de ropa, sea de comida, sea de medicina, sea de zapato, amén, ese promotor que está promoviendo ese artículo, ese producto, te insiste tanto para que tú compres el producto, y te pone el producto de que es un producto perfecto, que ese es el producto que tú necesitas. Amén. Y te dice lo primero: sí, ese producto es eficaz, sí, lléveselo. Y hasta te da garantía. Amén. Pero te da garantía por cierto tiempo limitado. Amén. Y tú vas y tú compras el producto, y tú te lo llevas con confianza, porque él te dijo que era eficaz. Pero ese producto es eficaz durante una temporada. Amén. Y tú confías en ese producto. ¿Cuánto no más en la palabra de Dios, que es eficaz, que es para siempre? Si algo momentáneo tú confías y compras ese producto que es eficaz supuestamente, pero es una eficacia temporal, momentánea, pasajera, y tú confías en ese producto, ¿cuánto no más en la palabra de Dios, que te dice es viva y es eficaz, y mi palabra permanece para siempre? Mi palabra permanece para siempre. Ese producto que tú confiaste es un producto pasajero, tiene eficacia en tu vida durante una temporada. Amén. Y a veces te dan garantía de 5 años y resulta de 1 año. Amén. Porque la palabra dice que todo es pasajero, que todo es pasajero, pero la palabra de Dios dice: pero mi palabra permanece para siempre. Mi palabra, yo te doy garantía, si tú la crees, aquí en la tierra y después de la muerte. Pero esos productos son pasajeros. Confía en la palabra de Dios y ponla en práctica, la palabra de Dios, porque Dios dice que estas señales van a seguir a los que creen. Amén. Que la palabra de Dios no pasa. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Dios te va a dar la victoria. En esa situación Dios te va a dar la victoria.
grande eres. Identifícatele a esa situación, quién tú eres en Dios, porque Dios es grande, Dios es vivo, Dios es real y en Él no hay sombra ni variación. Amén. Nosotros podemos cambiar de actitud y de palabra, pero Dios no. Lo que Dios te dijo ayer, Él te lo está diciendo hoy también, y también te lo está diciendo mañana. Tú no tienes por qué estar postrado ante esa situación. Amén. En esa situación Dios te dice, alábame. Dios te dice, alábame, y Dios te va a dar la victoria. Amén. Cuando Goliat estaba enfrentando al pueblo de Israel, ellos le temieron por su estatura. Amén. Pero ellos no conocían que era débil por dentro. Amén. Y cada vez que él venía a confrontarlo, ellos retrocedían para atrás. Y esa situación muchas veces te hace retroceder para atrás en vez de tú avanzar para adelante. Él era grande y no importa cuán grande sea esa situación, no importa cuán grande sea esa necesidad, no importa cuán grande sea ese miedo, pero por dentro está débil. Y Goliat se le paraba porque él era grande, no sé cuánto ya medía, pero la Biblia relata que era un hombre alto, grande, con fuerza. Amén. La Biblia relata eso, pero un pequeño le enfrentó. Un pequeño le enfrentó, y cuando Goliat lo ve, le dice, seré yo perro, que a mí tú me mandas esto. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo David? David no hizo muchas cosas. No fueron las ondas con la piedra que mató a Goliat. David declaró la palabra y le dice, tú vienes contra mí con palo y jabalina, yo vengo contra ti, no en el nombre de esta piedra. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jehová de los ejércitos yo te lanzo esta piedra. Con 5 piedras que él tomó y nada más pudo usar una. Y cuando le tiró en el blanco y lo mató. No importa cuán grande sea tu gigante, créele a Dios, párate firme y créele a Dios, porque Dios te va a dar la victoria. No importa las circunstancias, no importa la necesidad, no importa la escasez que haya en tu casa, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Si es económicamente, Dios te va a dar la victoria en esa economía. Solamente declara la palabra. Si te llaman y te dicen, hey, tengo un trabajo para ti, y ese trabajo te va a impedir venir al culto, y tú dices, caramba, esa es una buena oportunidad. Mira, yo pidiéndole a Dios, y mira cómo me manda una chiripa aquí, un job. Mira, yo pidiéndole, no lo coja, no te vaya atrás de la necesidad, no te vaya atrás de tu adversario, porque Dios nunca te va a bendecir para que tú faltes a tu culto, porque la palabra lo dice bien claro, no falten a sus reuniones. No falte a tus reuniones. Dios nunca te va a bendecir con algo que te impida venir a dar alabanza y adoración. Hermana, tú no conoces mi necesidad y tú no estás en mis zapatos. No me interesa estar en tus zapatos. El que le interesa estar en tus zapatos es a Dios, porque eres el Dios que te va a abrir puertas para ti. Amén. No coja eso. Una vez yo me tropiezo con un hermano. Yo le digo, hermano, caramba, usted tiene tiempo que no viene. Sí, hermana, porque tengo muchos problemas y tengo muchas cosas que pagar. Y Dios me ha abierto puertas como usted no se lo imagina. Y yo le dije, hermano, tenga cuidado, porque esas puertas no son de Dios. Ay, no, hermana, pues yo no lo creo. Y yo le digo, pues yo sí lo creo, porque se ha quedado con su chiripa que no está en la iglesia más. Hay que tener cuenta, hermano. Hay que tener cuenta y no hay que irse atrás de la necesidad. No te vayas atrás de tu adversario. Amén. Porque si estos 3 siervos de Dios se habían ido atrás de su necesidad, me van a quitar la vida. Tú me puedes quitar la vida, pero no me puedes quitar el alma, porque yo sé a quién le pertenece mi alma. Amén. Y se quedaron firmes en su
en su palabra y no tambalearon. Esa es la convicción que hay que tener en la palabra de Dios. Una convicción que no te mueva por medio de las circunstancias, por medio de tu necesidad. Confía en Dios y Dios te va a dar la victoria y Dios te va a abrir puertas. Si todavía tú has permanecido hasta ahora por la misericordia de Dios, tú vas a seguir permaneciendo si tú confías en la palabra de Dios. Si Dios te ha dado victoria en el pasado, Dios te la va a dar ahora en el presente, porque Dios no cambia. Dios no cambia, Dios permanece fiel. Y hay que permanecer en la palabra. La misma cosa no. Cambia esa actitud, cambia esa mente. ¿Cómo tú te conduces en medio de la situación, en medio de la necesidad? ¿Cómo tú te conduces? Tú te relajas en Dios, tú alabas a Dios, porque Dios dice: deleítate en mí y yo voy a cumplir las peticiones de tu corazón. Hónrame y yo te voy a honrar. Hónrame y yo te voy a honrar, dice la palabra de Dios. Hay que deleitarse en Dios, hermano. Hay que deleitarse en Dios, porque la palabra es viva y es eficaz y hace efecto. Produce lo que está escrito ahí. Produce efecto la palabra de Dios. Produce efecto en aquellos que la creen. En aquello que la creen, hermano. No importa la situación, no importa la circunstancia. Cree en Dios. Y David, así chiquito, él derrotó a su adversario, que era mucho más grande que él. Amén. No le tenga miedo a la situación, hermano. Un día nos vamos a morir y vamos a partir de este mundo. Pero tú pruebas, tus luchas, tu necesidad, peléala en victoria y peléala a través de la palabra de Dios, porque todo es pasajero. Que no importa que te digan, pero es que tú no aparentas que estás pasando por tal situación. Es que tú no tienes que aparentarle a nadie. Al que tú le tienes que aparentar es a Dios, que escudriña la mente y las intenciones que hay en el corazón, para darnos a cada uno conforme a lo que hay aquí adentro. Confía en la palabra de Dios. Ponla en práctica. Siempre es la misma cosa, hermano. Ponla en práctica y declara la palabra. En cada situación declara la palabra. Busca esa situación por la que tú estás pasando y busca los versículos que encajan con esa situación y declara la palabra. Padre, no tengo que comer, pero tú dices en tu palabra que no, ni un hijo tuyo mendiga pan. Amén. Declara esa palabra, aunque sea un pedacito. Tú dices que yo no voy a mendigar pan. No sé de dónde tú vas a suplir, pero tú lo dices en tu palabra y yo la creo y yo la declaro. Y así tú tienes que ser. Tu hijo está rebelde, tu esposo está rebelde, tu esposa está rebelde, que no quiere saber de la palabra. Declara: a mi casa y yo serviremos a Jehová. Declara la palabra. Tu hijo se va de la casa, sigue declarando la palabra. Sigue declarando la palabra en esa situación, aunque tú veas que se torne contrario. Sigue declarando la palabra. Y di: porque la palabra de Dios dice así. Padre, y tú dices en tu palabra que tu palabra es vida. Y tú dices que tu palabra es eficaz. La quiero ver cumplida ahora en mi vida. Yo la creo, Dios. Y la cosa se torna diferente. Síguela creyendo y apóyate en la palabra, porque no hay otra cosa contraria en lo que tú te puedes apoyar. No te puede apoyar en tu situación, porque te está haciendo la guerra y te está destruyendo. Entonces va a seguir apoyándote en esa situación. Declara la palabra. Ellos declararon la palabra. David declaró la palabra y derrotó a Goliat. Derrotó a esa fortaleza fuerte que estaba haciendo guerra al pueblo de Dios completo. Y cuando él escuchó la palabra que decía Goliat, dijo: espérate, este va a salir de este territorio ahora. Y el rey Saúl le dice: ¿y tú eres el que va a pelear? Dice él: sí. Pero
él tiene conocimiento y es hombre de guerra. Dice él, sí. Y yo también, en mi nivel, cuando yo apacentaba las ovejas, también yo era un hombre de guerra. Cuando venía el león que me quería comer una de las ovejas, tú no sabes lo que yo hacía. Yo le abría la boca y destruía a esa bestia que me venía a comer el ganado. Amén. Gloria a Dios. En ese nivel que tú consideras que tú estás así debajo, en ese nivel tú tienes el poder de tú derribar ese Goliat. Y cuando el rey Saúl le dijo, vístanle las armaduras, y le comenzaron a vestir, y él dice, yo no puedo caminar con esto. Esto no es lo mío. En esto no es que yo confío. Esto no es mi protección. Esto es, no, protégete, porque eso es eficaz, pero eso es eficaz durante una temporada. No puedo con eso, no puedo. Y se tuvo que desarmar lo que era eficaz para Saúl, se tuvo que desarmar de esa eficacia temporal y se tuvo que vestir la armadura de Dios, que es viva y es eficaz. Amén. Y declaró la palabra, Un hombre que apacentaba oveja, pero en esa escondida, en ese monte, Dios le dio grande victoria contra su contrincante, y te lo puede dar a ti también en esta noche, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y produce efecto, hermano. Cree la palabra y muévete de esa situación. Muévete de esa situación, y tú te mueves declarando la palabra, porque Dios te dice en esta noche, yo te voy a dar la victoria. Y cuando salga de esa puerta y vea que la situación está igual, no le crea a esa situación, declara la palabra. Hay que levantarse y hay que declarar la palabra. Uno no puede ser esclavo de la situación. Uno no puede ser esclavo. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo libre, Cristo nos hizo libre, y somos esclavos de Cristo, no de la circunstancia y no de esa necesidad. Tú eres esclavo de Cristo. Amén. Y esa situación es tu esclavo porque está debajo de tus pies. Declara la palabra. Declara la palabra. Declara la palabra. Las cosas no cambian. Declara la palabra. Y las cosas se tienen que mover. Se tienen que mover. Se tienen que mover. Se tienen que mover. Y todas esas necesidades, toda esa circunstancia, todo lo que tú estás pasando, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ya esa victoria es de nosotros, hermano. Esa victoria es de nosotros. Solamente nosotros tenemos que creer la palabra. Estás enfermo, en el nombre del Señor Jesús. Enfermedad, no importa cómo te llames, si tú no la conoces. Dolor, no importa cómo tú te llames. No importa cómo tú te llames, pero esa enfermedad está en la cruz del Calvario, y tú regresas de donde viniste. Y tú regresas y declara la palabra, hermano. Hay que declarar la palabra y hay que caminar por fe. Amén. Hay que creer la palabra. Ya es el tiempo de nosotros pararnos. Es el tiempo ya de tu pararte. Es el tiempo de tu avanzar. Es el tiempo de ir declarando la palabra. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, hermano. De amor y de dominio propio. Dios nos ha dado poder. En nosotros está el poder. Y hay que creer, y hay que creer, y hay que creer. ¿Cuándo va a comenzar a creerlo? ¿Cuándo va a comenzar a creerlo? ¿Cuándo va a comenzar a creerlo? Cuando tú comiences a practicarlo. Amén. Cuando tú comiences a practicarlo. Una persona no puede construir una silla si no tiene la teoría. Amén. Aunque no haya ido a una universidad, a un instituto para saber cómo se fabrica una silla, puede ser de que miró a alguien haciendo la silla, pero porque lo haya mirado haciendo la silla, eso no quiere decir que él sabía hacer la silla. Tiene el conocimiento de cómo se fabrica una silla. O puede ser de que lo haya escuchado. Amén. O puede ser de que lo haya leído, pero eso no significa que sabe hacer la silla. Él sabe construir una silla el día que comienza a practicarla.
El día que comience a practicar, que se corta aquí, que se hace allá, así mismo es la palabra de Dios. Tú recibes la palabra, tú la escuchas, tú la lees. Amén. Tú mira las cosas que Dios hace y los milagros. Pero cuando tú sabes que tú crees la palabra, cuando tú sabes que la palabra hace efecto en ti, cuando tú la declaras, cuando tú la pones en práctica, porque hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. El recibir solamente, en venir y recibir, en venir y recibir, en venir y recibir, es bueno, pero hay que comenzar a practicar ahora. Hay que comenzar a practicar ahora, hay que comenzar a practicar ahora. No importa las circunstancias, no importa cómo tú te sientas. Ese espíritu de flojera, átalo. Ese espíritu de depresión, átalo. Ese espíritu de duda, átalo en tu vida. Hay muchos que dicen, yo conozco a mi Dios, yo conozco la palabra, y te dicen un versículo con punto es y coma, y cuánta coma tiene, y dónde lleva el segundo acento, y todo, te lo dicen con punto es y coma. Yo conozco, sí, tú conoces, tú tienes la teoría, pero en tu situación tú practicas esa teoría. Esa teoría hace efecto cuando tú comienzas a vivirla, cuando tú comienzas a practicarla, porque tú tienes conocimiento. Tú tienes el conocimiento. Sí, dice así, sí, yo sé quién fue que murió por mí, y yo sé quién fue que me libertó, y está atado, y camina atado, con esa situación. Y tú conoces la palabra, y muchas veces conocemos la palabra, y declaramos la palabra, y también la cantamos en alabanza. Pero no practicamos muchas veces la palabra. No practicamos muchas veces la palabra. En Juan 10:10 dice que el ladrón viene es para matar, para robar, para destruir. Pero Cristo vino para dar vida y para darla en abundancia. No viva en escasez. No hay que vivir mediocremente. No, hermano. Hay que rechazar eso y hay que poner la palabra en práctica, porque es el resultado final de cada victoria. El poner la palabra en práctica es el resultado final de cada victoria, hermano. Póngalo en práctica y no dude. Y siempre compare sus ofertas en esa necesidad que usted está pasando. Compare esa oferta de acuerdo a la palabra. Y si no van de acuerdo a la palabra, rechace eso porque no viene de Dios. Amén. Compare esa oferta con la palabra y Dios va a abrir puerta para usted. Dios va a abrir puerta para usted. No importa la necesidad, siga confiando. Está caminando a pie, siga confiando. Amén. No tiene trabajo, siga confiando. Ay, que aparecen, siga confiando. Si ese trabajo no va de acuerdo a la palabra, rechace esa oferta. Amén. Rechace la oferta que van de acuerdo a la palabra. No la reciba porque vayan de acuerdo a su necesidad, porque no viene de Dios. Confíe en la palabra y declare la palabra, porque Dios es fiel y Dios es grande y Dios honra al que le honran. Amén. Y al final de estos 3 siervos de Dios, aquellos que fueron con el chisme a decirle al rey Nabucodonosor, ellos terminaron en ese horno. Amén. Y cuando lo lanzaron, ellos no lo habían lanzado bien, cuando ya ese fuego ya lo hubiese quemado. Amén. Y así Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y Dios te va a dar la victoria a ti. No importa la circunstancia y no importa la situación. Pongámonos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Grande y poderoso eres Dios. Recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra, Padre celestial. Digno y poderoso eres Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios. Dele a Dios gracias por la palabra en esta noche.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablaste una vez más, mi Dios. Prospera tu palabra en cada una de estas vidas que ha escuchado tu palabra, mi Dios. Padre, aumenta la fe en esta noche. Padre, llévate toda incredulidad, llévate todo lo que no venga de ti, que le impide a cada una de estas vidas avanzar, que crea en tu palabra, Padre celestial. Tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a tu palabra, mi Dios. Tú eres fiel a tu palabra, Padre celestial. Y aumenta la fe de tu pueblo en esa noche, mi Dios. Y abre el entendimiento, mi Dios, y revélatele, mi Dios, en el silencio de la noche. Trata con cada vida, mi Dios, trata con cada vida, Dios, y hale ver que no importa la situación, que no importa el tiempo, mi Dios, pero que tú le das la victoria en cada una de las situaciones, Dios. Padre, dale la fortaleza, dale la fe, mi Dios, para que se conduzcan de acuerdo a tu palabra, mi Dios, en cada necesidad, en cada situación, Dios. Gracias por tu palabra en el nombre de tu amado Jesús, Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le mandamos saludo a Wendy Margarita aquí en Bonaire, a Irma Colorado en Bonaire, a Jackie Camelia en Curazao, a Margarita Beltré en Santo Domingo. ¿Quiénes le mandan saludo? Gloria a Dios. Reciban saludos de esta hermosa iglesia y esperando que también Dios le haya dado en esta noche una palabra. Santo eres Dios. Mis hermanos se pueden sentar.